Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo vídeo, podcast, capítulo del libro, depende de si nos estás viendo, escuchando o leyendo, en cualquiera de los elementos de la obra Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, que está en lagranburbuja.com. Y diréis, ¿qué le pasa a este que se ha puesto hoy una chupa de cuero, una camisa rocker, una camiseta? Pues porque lo hago en honor a un gran invitado que tenemos hoy, que ahora enseguida veréis quién es, que es un rockero hasta las trancas y es un fenómeno. Además viene vestido con sus grandes patillas, pues yo tenía que venir con la chupa de cuero, porque si no... Javier Recuenco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal, tocayo? ¿Cómo estás? Muy bien, actitud correcta. Me gusta tu actitud. Rock and roll. Bueno, pues Javier Recuenco él se da a conocer profesionalmente como solucionador de problemas complejos. Y por no entrar mucho en conceptos que podéis ver en multitud de entrevistas que le han hecho y en multitud de contenidos que tiene por internet, una de ellas, la más reciente o de las más recientes, la que hizo con Ricardo Tallar, que pondré el enlace por aquí, porque bueno, es otro fenómeno a quien sigo y a quien admiro, y me encantó ese podcast hablando de problemas complejos, también de marketing, de CRO y cosas así muy, muy interesantes, y lógicamente siempre hay matices de rock and roll. Pero hoy vamos a hablar de problemas complejos, del marketing actual, por no llamarlo marketing online, que sabes que no me gusta ese término y a ti tampoco. Eh, pero antes de nada, me gustaría que nos ayudaras a entender en qué consiste esto de los problemas complejos en el entorno del marketing actualmente. ¿Cómo nos podrías enfocar para entender qué es esto de un problema complejo dentro del marketing? Bueno, por simplificar mucho y porque tú has dicho efectivamente que ni es el objetivo de hoy, hay mucho material por ahí fuera, pero básicamente todo lo que tiene que ver con problemas complejos tiene que ver con problemas de los que no existe una solución previa, como diferencia a problemas complicados. Un problema complicado puede ser hacer un edificio o hacer un portaaviones, pero es algo que ya ha resuelto alguien. Hay alguien que se ha pegado con ello y, digamos, de alguna manera lo ha resuelto y lo que queda es replicar los aprendizajes realizados por un montón de pioneros, ¿vale? Pero para que eso ocurra, alguien ha tenido que lanzarse a pecho descubierto a un entorno en el que no había ningún tipo de referencia ni nada por el estilo. Y ese es el ámbito que generalmente, digamos, es el que ocupa los problemas complejos. Y la relación con el marketing es muy sencilla. Llevamos 50, 60, 70 años basados fundamentalmente en una premisa basada en el broadcast, basada en la audiencia y basada en una serie de cosas que de pronto han sido desintegrados. Y en un ejercicio inaudito de isqueumorfismo seguimos haciendo la misma cosa que llevamos haciendo desde hace 60 años cuando las condiciones de contexto y de contorno han cambiado por completo. Y de resulta de ellos el marketing se está metiendo una hostia monumental. Los directores de marketing han pasado de ser un camino más o menos viable para ser presidentes a ser los últimos monos de la compañía. Hemos tenido ataques de disonancia cognitiva donde los CEOs confían el doble en sus responsables de compras que en sus responsables de marketing para contribuir a los resultados de la compañía. Y básicamente el marketing ha pasado por un cataclismo gigantesco por no entender que las reglas del juego han cambiado. Entonces ahora mismo tenemos un montón de gente que está muy convencida de que sabe hacer marketing, pero básicamente sabe hacer marketing del siglo XX y ya estamos en el 2022, amigos. Las reglas del juego han cambiado por completo y seguimos intentando hacer lo mismo que llevamos haciendo 60 años con una leve capa tecnológica porque claro, somos muy modernos y queremos tener la perspectiva de que estamos muy ayornatos y lo único que hemos hecho ha sido decimar por completo el prestigio del director de marketing y por el camino a hacer millonarios a un montón de gente de plataforma, de tecnológicas, disparar el fraude. O sea, ha sido una victoria absolutamente contundente de estas que solían cosechar los romanos cuando iban al pueblo de Asterix. O sea que tú eres totalmente consciente de la burbuja que vivimos, ¿no?, en este mundo del marketing, y es un poco el objetivo de este libro y el objetivo de esta obra. ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, la forma de afrontar el que una empresa, lógicamente, tiene que seguir dándose a conocer, tiene que seguir utilizando la publicidad, tiene que seguir utilizando un montón de canales, pero entonces si estamos ante esa burbuja y estamos ante ese mundo que ha cambiado y parece que no nos hemos dado cuenta y estamos usando, como dices, técnicas o planteamientos del pasado, siendo el pasado antes de ayer, ¿cómo piensas que a nivel de problema complejo
deberíamos de afrontar, o las empresas, los anunciantes deberían de afrontar su realidad de que tienen que seguir compitiendo en un mercado, tienen que seguir haciendo inversiones y tienen que seguir haciendo publicidad, pero ¿cuál es la manera correcta? Claro, yo es que no estoy haciendo una enmienda a la totalidad del marketing. Yo estoy diciendo que si, por ejemplo, estuviéramos hablando de, no sé, del ejército, la propuesta es que ha llegado un momento en el que igual es el momento de abandonar las lanzas y los escudos y este tipo de cosas. O sea, ahora mismo la pelea está en otros campos completamente distintos. Yo creo que el marketing a día de hoy está más vivo que nunca, porque la necesidad de ser notado, percibido y diferenciado dentro de la maraña cada vez más importante de información que nos rodea es más importante que nunca. El problema fundamental es que el marketing era una cosa relativamente fácil y era una cosa relativamente, digamos, sencilla. Había una serie de pasos, había una serie de canales que dominaban por completo, no había fragmentación, no había necesidad de segmentar a lo grande, había mucha necesidad de demanda y básicamente, digamos que era, no sé si esto es como, yo siempre digo lo mismo, esto es como cuando éramos pequeños, posiblemente en el pueblo de nuestros abuelos había un río y allí se pescaba mogollón y había un montón de agua y todo funcionaba relativamente bien, pero empezó a venir menos agua, empezó a venir menos pescado, empezó a venir más gente a pescar y básicamente estamos en una situación en la que cada vez hay menos peces, cada vez hay menos hueco y nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo que llevamos haciendo durante un montón de tiempo. Por el camino nos hemos convencido de que nos hemos de alguna manera reconvertido porque hemos entregado nuestra alma a una serie de gente que nos ha convencido de que tiene la información suficiente para ser relevante en sus comunicaciones. Por el camino hemos pervertido por completo la idea original del marketing. Por el camino hemos sido incapaces de entender cómo el listón para ser director de marketing se estaba elevando cada vez más y al final lo que hemos conseguido es, pues eso, que los directores de marketing tengan 18 meses de media de experiencia en las compañías, convertirlos en monos de feria obsesionados con el performance y por el camino a destruir por completo el más mínimo prestigio y las más mínimas posibilidades de que llegaran a una posición efectiva dentro de las compañías. Entonces, básicamente yo creo que lo que le falta a la industria fundamentalmente es esa primera fase de dejar de negar la realidad, o sea, de asumir que el marketing se ha convertido en algo complicadísimo. Yo siempre digo que en marketing ahora mismo tenía que estar el más ninja de la compañía y normalmente está el sobrino tonto del consejero delegado o un joven macaco obsesionado con el performance y volviéndose loco con una serie de métricas completamente absurdas. Y, y yo creo que todo empezaría por decir, oye, mira, en algún momento nos perdimos, vamos a echar marcha atrás, vamos a volver a dónde fue la curva donde nos fuimos a la mierda e intentar volver a recuperar el asunto. Yo tuve una charla para la gente de Data y CIA donde hablaba de la chica de la curva y hablaba de que hace 20 años decidimos en un momento dado tomar una curva equivocada, entregarnos en las manos de Google y Facebook y pensar que los esnifados que iban a hacer de información nos iban a proporcionar la relevancia que queríamos y de pronto nos depositamos dulcemente en sus brazos para que ellos hagan lo que han hecho, claro, que es violar de manera sistemática la legalidad más básica y, por último, no crear la relevancia ni la promesa que estaba encima de la mesa, que es el origen de todo. Yo llevo 20 años dando la turra con el asunto. Las primeras grietas del asunto se pueden ver alrededor del 2009-2010. Es cuando sale el libro de Eli Pariser de Filter Bubble. Es cuando la gente empieza a pensar que igual esto no era la tierra prometida que nos habían augurado y tal, y culmina con el año que llevamos en que Facebook pues, sale de un tribunal y aterriza en otro y a Google le pasa exactamente lo mismo. Yo siempre he dicho que dentro de 10 años echaremos la vista atrás y haremos como la gente de 1930 que miraba para atrás y veía que Bayer había vendido jarabes para el resfriado basados en heroína. Que claro, naturalmente te quitaban el resfriado, no había ningún problema. Te dabas la primera cucharada y te ibas al techo y ahí el resfriado te importaba 3 narices. Y la Coca-Cola tenía base de coca. Y la Coca-Cola efectivamente viene nueva y tiene base de cocaína. Si es que no hay como los principios activos concentrados para funcionar.
Entonces yo creo que el sector necesita admitir y decir, echar un poco para atrás y decir, a ver en qué momento tomamos una curva equivocada, nos desviamos, nos metimos en este bosque proceloso y a ver cómo podemos salir de aquí para volver a hacer otra cosa, porque lo que hemos hecho ha sido doblar la apuesta. Nos hemos metido en programáticas, nos hemos metido en un montón de historias donde el fraude es absolutamente rampante, donde el 60 o el 70% de los anuncios los ven robots, donde, digamos, la estafa se ha multiplicado y de alguna manera hay un montón de gente que teme que en algún momento dado la señalan como el rey desnudo del cuento, ¿no? Y si no, pero ¿qué estás invirtiendo el dinero que estás invirtiendo para generar demanda si no estamos consiguiendo nada y no estamos moviendo la aguja y ni estamos conectando con lo que hay? Entonces, yo además sé que no soy el único, porque, a ver, yo no tengo pedigrí marketero a pesar de que llevo 20 años en el asunto, yo vengo de la tecnología. Yo vengo de la estrategia, yo vengo de otros sitios, por decir de alguna manera. No puedo decir que llevo 40 años en el sector o algo así, pero no he visto jamás en mi vida un sector pegarse de una manera tan sistemática a tiros en el pie como el sector del marketing. Si acaso vi, por ejemplo, el sector de las discográficas, cuando apareció Napster y todo este tipo de cosas y tal, que se tiraron a su cuello en lugar de intentar plantear, y la consecuencia es que en el 2003 fue el año que más dispositivos físicos se vendieron y en el 2006 ya todas las discográficas habían quebrado o se habían vendido a algún conglomerado multimedia, porque claro, la manera más lógica de afrontar cuando hay un cambio masivo es negarlo todo e ir a intentar defender tu parcela usando los tribunales y haciendo este tipo de cosas. Pues vale, sí, te cargaste a Napster, pero el siguiente que vino te pasó por encima. O sea, no es. Yo personalmente creo que el problema fundamental que tenemos es que el sector lleva 20 años en denial sobre que el marketing está en un proceso de putrefacción absolutamente inexorable. Es súper heavy lo que estás diciendo y habrá mucha gente que te tilde de hater. Entiendo que no lo eres, o sea, eres una persona muy consecuente con lo que estás diciendo. Tienes un discurso muy parecido al de Fares Cameli, otro de los colaboradores nuestros, que también curiosamente viene del mundo de la tecnología y que creo que tal vez los que estáis cerca del mundo tecnológico y además tenéis la gran capacidad mental de poder entender lo que hay por detrás, sois los que podéis un poco desmontar todo este circo en el que estamos, ¿no? Porque estás hablando de cosas muy interesantes y, por ejemplo, yo hoy hablaba con otra colaboradora que también está en el libro, con Mercedes Gómez, y yo le confesaba que me siento incompetente consciente. Y cuanto más hago estas entrevistas o estas conversaciones con los colaboradores y más aprendo, y mira que llevo años en el marketing y en las ventas, más me doy cuenta de lo poco que realmente sé de lo que realmente debería de saber, ¿no? Y entonces me convierto en un incompetente consciente y creo que un poco eso es el punto en el que deberíamos de encontrarnos cuando todos los avances son tan grandes, ¿no? Pero mi pregunta entonces sería, hablamos de las grandes tecnológicas, los Facebook, los Google o digamos el ecosistema programático, ¿no? Nos han contado una serie de cosas. El otro día con otro de los colaboradores hablábamos de que nos lo hemos querido creer. ¿Por qué crees que nos lo hemos querido creer? Es decir, el ser humano es tan simple como para quererse creer esta historia y meternos en un mundo en el que no vamos a decir que nos han estafado, sino que nos han contado una historia que a lo mejor hasta ellos mismos se creían que podía llegar a ser, porque yo estoy convencido que los Facebook y los Google y las plataformas de turno se han llegado a creer que con la data controlarían ese contenido y controlarían ese conocimiento de yo sé que tú quieres llegar a comprar aunque tú no lo sepas, ese discurso que nos han dado muchas veces, ¿no? De que Amazon sabe lo que tú vas a comprar aunque tú todavía no lo sepas. ¿Realmente esta historia se la han creído ellos y nos lo han hecho creer a los demás? ¿Nos lo hemos creído porque nos venía bien? ¿Por qué crees que se ha producido esto? A ver, es que hay una combinación de factores, ¿vale? O sea, para empezar, me ha interesado mucho tu reflexión porque una de las cosas que yo enseño en mi máster de resolución de problemas complejos es que la gente se tiene que acostumbrar a sentirse incompetente. O sea, si no eres capaz de sentirte incompetente y superar esa incompetencia, jamás de los jamases vas a querer abordar cosas que están fuera de tu ángulo de control, de tu zona de confort, por decirlo de una manera clásica. Yo menciono siempre, por ejemplo, que uno de los puntos críticos en la evolución de un niño superdotado es cuando tienen que aprender a montar en bicicleta. Porque es la primera vez que
lo que les plantean encima de la mesa no es trivial para ellos, porque no es un tema que rápidamente entiendan cómo funciona y desactive, sino que es un tema que tiene que ver con propiocepción, equilibrio, una serie de cosas que, digamos que le tienes que meter una serie de horas para funcionar. Y no están acostumbrados a hacerlo, no están acostumbrados a hacerlo, están acostumbrados a ser inmediatamente competentes. Entonces lo que ocurre ahí es que en lugar de decir, bueno, pues esto es otro tema, tengo que subir el nivel y tal, el niño de superdotado de 7 8 años suele decir, es que no me gusta montar en bicicleta. ¿Vale? Porque no es capaz de entender por qué demonios no es competente en eso. Y la bicicleta, ahora un poco menos, pero hace 40 o 50 años era un elemento de socialización de primer orden. O sea, tu bicicleta era la primera cosa que compartías con otros, digamos que era una primera barrera de socialización que tenías ahí. Pues entonces, quien dice la bicicleta dice los patines o cualquier... Dice los patines, cualquier cosa, digamos que de alguna manera necesitas una serie de horas y una serie de tortazos para aprender, que esa es la filosofía básica del Complex Problem Solving, que es tienes que ser funcional cuando el resto de la gente deja de ser funcional, y tienes que ser funcional cuando admites abiertamente que no tienes ni idea de cómo meterle mano a lo que hay ahí, pero eso no te tiene que impedir hacer una serie de experimentaciones y poder hacer esto. Entonces yo creo que el sector ha tenido un cambio absolutamente brutal de las reglas del juego y no se ha permitido sentirse incompetente. Porque claro, además es que el marketing es lo más cool, es lo más elegante, ahí está el cutting edge, ahí están los Mad Men de la vida, la gente con trajes a medida, que bebe martinis con oliva y que está con señoras estupendas y que siempre esnifa la mejor cocaína. O sea, este tipo de personas no se puede permitir llegar a esa conclusión de decir, oye, es que han cambiado las reglas del juego y no tengo ni puta idea de por dónde meterle mano a esto, ¿eh? No lo sé. Y si tú no te permites esa sensación que tú estabas hablando de incompetencia, no te permites decir, bueno, ¿y what's the next big thing? ¿Qué es lo siguiente que podemos hacer? ¿Por dónde podemos abordar el asunto? ¿A dónde podemos llegar? Entonces el asunto es que la historia era tan bonita, es que era imposible de decir. Si tú no te preocupes, no vas a tener que hacer retooling, no te vas a tener que sentir incompetente. No vas a tener que aprender cosas nuevas, no se va a complicar mucho más tu trabajo. Básicamente, ya me encargo yo, déjame a mí, no te preocupes. Además vas a sonar sofisticado, vas a quedar como un rey en el consejo de administración, cuando subas vas a poder plantear este tipo de cosas, déjame a mí. Y lo dice un poco con esa capa de tengo la inteligencia artificial, ¿no? Eso es. Claro, pero es que ahí está la inteligencia artificial, el data potagia, el data cadabra. Claro, yo me puedo permitir hacer esto porque yo he sido data manager en el 95. Yo llevo 20 años trabajando en Business Intelligence. Son cosas que me conozco inside out. Ha habido una apelación a fuerzas telúricas, a que iban a salir goblins de la Tierra y te iban a ayudar. O sea, de verdad que es el ejercicio de hipnosis colectiva más espectacular que yo recuerdo. Y claro, tú tenías dos opciones. La opción de la pastilla roja, que era sentirte incompetente, ver el retooling, a ver qué es lo que hay que hacer, o la pastilla azul, seguir viviendo en el mundo de Matrix y paladear el filet mignon que se está comiendo el tipo este, sabiendo que... O sea, la propuesta era insidiosamente maravillosa. Entonces yo no puedo reprochar moralmente a la gente porque claro, la categoría de héroe se consigue porque es excepcionalmente rara. Lo más normal es ir con la corriente, de alguna manera, ¿vale? Cualquiera que me conoce sabe que es que yo no estoy diciendo esto de ahora. Yo llevo 15 años predicando en el desierto. Yo llevo desde el 2009 diciendo que Facebook es un sitio complicado y desde hace mucho tiempo diciendo que es que se van a tirar esta década sin salir de tribunales. Y ahora la gente me lo dice y me lo reconoce y tal, pero realmente yo personalmente no me considero ningún tipo de gurú ni ningún tipo de adivino. Lo que pasa es que las señales son tan bestias que tenías que hacer muchísimos esfuerzos para ignorarlas. Y cuando tú tienes una inversión emocional en un tema, como dice Richard Rummel, pues es perfectamente posible que no veas un elefante en un ascensor. Entonces yo entiendo perfectamente que el sector completo haya abrazado el mantra que les decía que no se preocuparan, que no se sintieran incompetentes, que iban a echar iban a echar mano de un demiurgo invocado desde el mundo exterior y que les iba a solucionar el problema y que iban a llamar a Starot o sea, es que dicho así suena como joder, esto fue hipnosis colectiva.
No, 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 no. Es que yo siempre digo que el cerebro va por el camino de menor resistencia. Lo más duro era admitir, oye, nos espera una reconversión como la naval. Es que muchas de las cosas que hemos aprendido durante un montón de tiempo han dejado de funcionar. Es que la metáfora del broadcast se ha ido al carajo. Es que aparecen los espacios hiperpersonales. Es que aparece un montón de cosas que cambian por completo las reglas del juego. Esto es como echarle la culpa a los alemanes a principios de los 30 de que se dejaran llevar por este tipo de cosas. Joder, pero si es que es un país humillado, un país jodido, un país con hiperinflación, un país totalmente puteado pues viene alguien y les cuenta que la culpa no es suya, que la culpa es de los judíos o del cha-cha-cha, y ahí se van de cabeza. Sí, es que no es moralmente reprochable lo que ha hecho la industria. ¿Sabes lo que te quiero decir? Incluso tampoco es moralmente reprochable que me haya estado dando capones durante un montón de tiempo, ni siquiera dándome capones, porque yo era un blip insignificante en su radar. Pero, amigo, es que llega un momento en que ya se te acaba el camino de huir, ¿sabes? Y estamos llegando ya al final de la escapada, estamos llegando ya al abismo. Y entonces, pues ahora estamos en la situación en la que estamos, insisto, con el director de marketing durando 18 meses de media, con el CEO que antes le pregunta a la señora de la limpieza que al director de marketing sobre aspectos estratégicos, con la oreja del CEO capturada por el director financiero, what the fuck, y con marketing siendo el camino más improbable para llegar a puestos de decisión dentro de una compañía. Y ese es el producto de un montón de autoengaño y de un montón un montón de no morder la bala durante un montón de tiempo. Pero que los mortales no lo hayamos creído, lo veo hasta lógico por lo que estás comentando, ¿no? Es como lo que necesitábamos oír, ¿no? Vale, fenomenal. Pero ¿tú crees que las propias plataformas, los impulsores de todo este ecosistema, eran conscientes de que lo que estaban construyendo no era lo que nos estaban contando que estaban construyendo, o se lo han ido encontrando por el camino? Porque yo he tenido conversaciones con gente muy metida en el mundo de las grandes plataformas y que tienen reuniones densas con Facebook y con Google diciéndole, oye, no me estáis dando los datos correctos, ¿qué os está pasando? Es que no somos capaces de conocer el dato real. El mundo es mucho más complicado de lo que en un principio pensábamos que iba a ser y no somos capaces de darte el dato real. Entonces, ¿para qué me das un dato si no es el real? Entonces, ¿crees que les ha pillado el toro o crees que conscientemente nos han contado una cosa que no han sido capaces de hacer, sabiendo que no iban a ser capaces de hacer? Yo personalmente creo que ha evolucionado desde... Porque claro, aquí el origen de todo, el origen del mal, o sea, si tenemos que fijar un momento en el que nace Damian, es en el momento en que Google se da cuenta de que tiene un modelo de negocio que es basado en colocar anuncios en base a la relevancia de las búsquedas que realizan. Porque todo el mundo a partir de ahí, digamos que de alguna manera siguió el tema. Yo personalmente creo que en el momento del inicio las perspectivas eran correctas. O sea, quiero decir, la idea era correcta, el planteamiento era correcto. Pero según se fue avanzando, había un montón de atajos muy tentadores hacia el dinero que no pudieron o no quisieron evitar. Y a partir de ahí se cayó el Don't Be Evil, y a partir de ahí se aceptó una serie de dinero por cosas que no se debían. A partir de ahí se empezó a segregar determinados datos hacia plataformas que no debían. A partir de ahí se aceptó dinero por entregar información sobre cosas que tampoco se debían. Y es un poco como Scarface, ¿no? Tú ves la primera parte de la película y casi como que te haces fan de las pelotas que tiene el tío, que le echa la vida y lo muy osado que es, y casi como que te alegras de que termine estando on top of the world. Pero claro, es que el asunto es que si no estás creciendo te estás pudriendo. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es la segunda parte de la peli, ¿no? Con con Scarface metido con la cabeza metida en montañas de cocaína, perdiendo cada vez más los papeles, y termina con un asalto general hacia su mansión, con el otro con la pelota completamente perdida, la mujer le ha abandonado. O sea, todo lo que ha ido consiguiendo en la primera fase de la película lo ha ido perdiendo en la segunda. Entonces yo les voy a conceder el beneficio de la duda
y pienso que no hubo un plan maligno desde el primer momento, sino que sencillamente empezaron a aparecer una serie de tentaciones que no pudieron resistir y llega un momento en que ya nadie empieza siendo Fumanchu desde el primer minuto, empieza haciendo pequeñas cosas, van creciendo y hasta que el tema se te ha ido completamente de las manos. Mientras hablabas me ha pasado un poco como cuando una persona está al borde de la muerte y ve su vida pasar en un segundo. He visto un poco todo ese recorrido histórico que hacías pasar por un segundo y me he dado cuenta inconscientemente que a eso hay que añadirle que cuando Google empezó con un concepto muy alucinante, es decir, si yo puedo saber que alguien está buscando algo y consigo ponerle un anuncio de eso que está buscando, esto era, porque hasta ese momento un anuncio en la televisión, en la radio, en una valla publicitaria, en una revista, no provocaba esto, o sea, estábamos más perdidos que la madre de Marco y nos esforzábamos en hacer una publicidad creativa que llamase la atención y una serie de cosas, ¿no? Que luego poco a poco hemos ido perdiendo. Pero cuando Google creó este concepto, que me parece súper revolucionario y por eso es lo que es, no tuvo en cuenta a lo mejor que luego el mundo se complicaría mucho más. Es decir, hasta ese momento, perfecto. Si alguien busca algo y tú se lo puedes acercar en un anuncio, es cojonudo. Pero claro, luego nos metemos en la publicidad display. Ya no solo estoy impactando con el anuncio a quien está buscando, sino a alguien que a lo mejor ha buscado, pero a lo mejor no, alguien que está leyendo un artículo o a lo mejor pasaba por aquí, pero cuando entramos en el mundo de las redes sociales y le ponen esa inteligencia artificial, cuando tú estás en Facebook estás a lo que estás, no estás pensando en comprar, aunque hayas podido llegar a pensar en comprar. Entonces, a mí ahora me están poniendo anuncios en TikTok para que me haga un curso de, ¿cómo se dice esto? De hacer autopsias o de cosas de este estilo. La Dices, natopraxia es un arte maravilloso al que se dedican un montón de ejecutivos en empresas españolas. de verdad, o sea, es alucinante que esto esté pasando. Te lo juro que ayer me salían estos anuncios y decía, ¿quién le ha dicho a quien esté detrás de esta inteligencia artificial que yo estoy interesado mínimamente en esto? O sea, estamos disparando al bulto como en la era de la tele. Entonces, lo que quiero decir es que cuando todo esto se desarrolla, el mundo de las personas estaba ligado a un ordenador. Poco a poco nos hemos ido complicando. Estamos ligados a infinidad de dispositivos. Estamos ligados a infinidad de momentos, de IPs, de conexiones. Puede ser que ahí se les haya ido de las manos. Puede ser que hay ese discurso que en un principio sí que podrían controlar, de que alguien está en Facebook desde un ordenador y siempre desde un ordenador, a partir de un momento dado se les va de las manos y se complica y entonces pierden el control de su propia... Es que hubo una coincidencia espaciotemporal, un acontecimiento planetario, que diría la otra, que fue el colapso de la aparición de Internet, ¿vale? Y el colapso digamos, las mecánicas clásicas de broadcast, la aparición de las privadas, la fragmentación, digamos, brutal, el comienzo de los inicios de la fragmentación con la aparición de Internet. ¿Qué es lo que ocurre? A finales de los 90, los que utilizábamos Google éramos 4 nerds que estábamos maravillados del algoritmo, que era un cañón, comparado con las mierdas que había por aquel entonces, que tenía que buscar en Altavista o incluso usando Gophers o usando cosas... Exactamente, unas cosas ortopédicas que no tienes ni idea de lo que era aquello. Pero claro, es que durante los primeros años Google estuvo quemando VC Money como si no hubiera un mañana. O sea, no había un modelo de negocio detrás. La idea y la esperanza era que encontraran un hueco. ¿Y qué es lo que ocurre? Que resulta que identifican un momento crítico en el funnel de compra, que es la búsqueda de información, con la posibilidad de hacer algo que creara un poco. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese momento proporciona un poco de relevancia, pero un poco de relevancia comparado con la mecánica broadcast, que es broadcast por su propia naturaleza, o sea, es completamente azarosa, es el ejemplo máximo de la pesca de arrastre y el ejemplo máximo de todo este tipo de cosas. Un poco de relevancia es una montaña comparado con otros escenarios en los que no había. Y entonces a partir de ahí empezamos a darnos cuenta de que había un montón de cosas que creaban un poquitín más de relevancia que lo que era el broadcast natural. Y entonces ahí nos volvimos locos. Tú estás hablando de Facebook. Facebook no solamente tienes que competir con el hecho de que no estás en modalidad compra ahí, es que tienes que competir con las fotos en bikini de tu ex, lo que están diciendo tus amigos de parranda y un montón de contenido y de material que realmente tiene que es la razón principal para empezar por la que estás metido en Facebook.
¿vale? Entonces, digamos que de alguna manera las narrativas sobre creación de relevancia, porque en realidad el marketing de lo que va es de relevancia y de la creación de relevancia, y está conectado con algo en lo que llevo también 20 años trabajando, que es la parte de personotecnia, que es darle a la gente lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y por el canal que quiere, de la manera que quieran. Esta fue la gran promesa de Internet. La gran promesa de Internet era que íbamos a, digamos, desplazarnos del mundo broadcast hacia un mundo de contenidos a la carta y un mundo, digamos, de alguna manera en que la gente sabría realmente qué es lo que nos interesaba. ¿Cuál es el problema? El problema es que la personotecnia te dice que hacer eso es realmente complicado, requiere un montón de ciencia, hay un montón de trabajo duro que hacer y además hay un montón de confianza que te tienes que ganar. Todo lo que yo estoy planteando no encaja con algo rápidamente escalable, ¿vale? Es una cosa que, si tú te acuerdas la canción que popularizó Phil Collins, aquella de Can't Hurry Love, es que así es como funcionan las relaciones, ¿vale? You just have to wait, love don't come easy, todo este tipo de historias, ¿vale? Entonces, la idea fundamental es decir, no, tú puedes tener una relación de estas guapas, relevantes, personalizadas como quieras, pero al mismo tiempo puedes follar en la primera cita, porque yo sé exactamente qué es lo que te conviene, lo pongo ahí, o sea, too good to be true, y efectivamente eso fue realmente lo que ocurrió. Entonces lo que hemos hecho ha sido crear un montón de relaciones tóxicas durante 20 años porque hemos tratado de acelerar una confianza que no existe y nos hemos alimentado única y exclusivamente de los ratos extraños en los que ha habido una coincidencia, normalmente con productos de consumo rápido, en un momento dado para decir que es que esto funciona. Claro, esto funciona siempre y cuando yo asigne los impactos negativos a cero. O sea, a cada persona que le toco los cojones no le estoy dañando la marca, ni estoy erosionando ni percepción, ni nada por el estilo. Ni estoy haciendo además que automáticamente la próxima vez que sepa identificar cuanto antes un contenido que es publicitario, su cerebro se desconecte. ¿Vale? No, esto es como no sé si has oído hablar del tema de la resistencia a los antibióticos. Pues la generación de nuestros padres y de nuestros abuelos estaban completamente inocentes y veían anuncios de Brandy Soberano y cantaban las canciones porque sabían que no es un tema ponzoñoso, ¿vale? Tu hijo, mis hijas, es que en cuanto reconocen un contenido publicitario en el segundo 0,5 y en el segundo 0,7 o han cerrado la ventana o han desconectado el cerebro o las dos cosas a la vez, que es lo normal, ¿vale? Entonces, como hemos seguido la insistencia del junkie con la heroína, pues al final es que cada vez necesitas más cantidad para menos resultado. Y estamos ya en el cul-de-sac absoluto en términos de rendimiento. Entonces, por eso yo digo que lo que hay que hacer un poco es decir, oye, mira, hemos llegado a un cul-de-sac y tenemos que andar para atrás a ver si encontramos la curva donde nos la metimos. Y el problema es que ahora mismo hay un montón de gente y un montón de dinero encima de la mesa que no quieren oír hablar de reconstruir esa relación, sino solamente pueden seguir en su consumo hasta terminar muertos en una chabola en Pitis o en la cárcel o cualquier cosa por el estilo. Es súper brutal lo que estás contando. No quiero que se me escape nada. Estoy apuntando aquí cosas que quiero que... Bueno, la gente que me conoce sabe que no preparo ninguna charla de estas. Tengo las ideas en la cabeza que quiero trasladar, pero a medida que vais hablando, empiezo a apuntar cosas porque soy súper tremendamente curioso y quiero saber todo lo que tenéis en la cabeza. Mira, yo me di cuenta de un dato que me estremeció y un poco está relacionado con lo que estás diciendo. Cuando somos capaces de asumir que un CTR de un 3% es bueno. Tú dices, vamos a ver, si todo fuera tan potente como me has contado, mi anuncio, por mal que lo haga, no puede tener un CTR de un 3%. Si tiene un CTR de un 3%, quiere decir justo lo que acabas de decir. O sea, está diciendo que es bueno porque no estás teniendo en cuenta que hay un 97% de gente a la que le importas un carajo. Correcto. Entonces, y te dice, no, pero claro, si lo quieres mejor tendrás que esforzarte y hacer un anuncio mejor. No, pero si se supone que tu audiencia era justamente la perfecta que iba a entender, querer ver y entrar en mi anuncio, ¿cómo que un 3% es bueno? ¿No? Esto puede ir un poco por ahí, ¿verdad? A ver, no solo, es que la industria nada en una piscina de disonancia cognitiva, ¿vale? Tú le preguntas al CEO, ¿estás contento con tu agencia de medios y con tu agencia creativa, tu agencia publicitaria? Y te dicen un 85% que sí, normalmente porque son elecciones suyas. Y luego le dices, oye, ¿cuál crees que es la contribución de estas agencias al bottom line de tu compañía? Y te dicen que un 12%. Te dicen que compras contribuyen un 25%. O sea,
una persona que está especializada en retorcer los brazos a los proveedores para conseguir descuento contribuye el doble que tú, que eres el principal responsable de generar demanda para la compañía. ¿Vale? O sea, quiero decir, este tipo de disonancias cognitivas a cualquier persona que lo mire desde fuera dice, bueno, pues esto es una implosión, aquí se produce una implosión y se deja un agujero negro. La industria vive constantemente en ese tipo de disonancias cognitivas. Entonces, no puede asumir lo que está ocurriendo realmente porque entonces se da cuenta de que lo que está haciendo es completamente absurdo y, sin embargo, interioriza una serie de métricas muy específicas que le está diciendo que lo que está haciendo es fundamentalmente perder el tiempo. Tengo una pregunta que hacerte que hace mucho que te la quería hacer y me la he guardado para este podcast, para este vídeo. Tú eres el presidente en España de Mensa. Para quien no sepa lo que es Mensa, es, digamos, la asociación internacional más importante de personas superdotadas y tú eres el presidente en España desde hace un montón de años. O sea, no es que ayer te cayera el puesto de casualidad. Yo llevo dándole vueltas mucho al ámbito de las altas capacidades y ¿tú crees que está relacionado el que toda esta complejidad que tiene el marketing actualmente solo es posible comprenderlo desde un punto de vista de altas capacidades? Es decir, suena un poco chungo lo que estoy diciendo, porque parece un poco como que estoy diciendo algo despectivo, ni mucho menos, ¿no? Simplemente quiero intentar entender si los cerebros humanos normales son capaces de entender todo este escenario complejo que produce el marketing. Es una muy buena pregunta y voy a intentar contestarla sin sonar eugenésico ni nazi, ¿vale? Porque es complicado. La realidad es que el listón del marketing no ha hecho más que subir en los últimos 40 años. Yo personalmente creo que ahora mismo en marketing no hace falta que esté un superdotado, pero sí tiene que estar el más listo de la compañía. Y tiene que ser una persona que entienda de negocio, que entienda de datos, que entienda de tecnología, que entienda de sociología, que entienda de 5.000 cosas. Mientras que antes era un tema de escoger la agencia correcta y tener suerte con el briefing y mandarlo. O sea, yo ahora mismo considero que ser el director de marketing de una compañía está en términos de reto más o menos en par con ser el CEO de la compañía. Y el problema es que ha habido una descapitalización de talento en el sector absolutamente brutal. Entonces no hace falta ser superdotado para ser un director de marketing. Pero al contrario de lo que se nos ha hecho creer y hacia dónde ha evolucionado la industria, no puedes ser un cagamandurrias que lo único que sabe hacer es performance y haciendo gilipolleces mecánicas para ocuparte de una posición donde los retos se han cuadruplicado en los últimos 10, 15, 20 años. Yo no creo que haya una posición en la que se haya subido más el listón que en marketing. No puedo decir, oye, no, es que esto necesita de superdotados o de gente súper brillante, no, pero es posiblemente a la altura, fíjate bien lo que te estoy diciendo, del CEO, en términos de lo delicada que es la posición a día de hoy, dada la naturaleza del entorno. Siempre y cuando el CEO no piense que el de marketing es el que hace los folletos, porque entonces ya la hemos terminado de arreglar. Bueno, es que ahí tenemos si el CEO, lo que quiero decir es que si el CEO es subnormal, tenemos el mismo problema que si el director de marketing es subnormal. Y es un problema grave. O sea, a lo mejor podemos permitirnos tener, no sé qué, algún tema de operaciones con alguien no particularmente brillante o algún tema, o en ventas, por ejemplo, tampoco, porque la venta y la posición comercial ha sido revolucionada también en los últimos 10, 12 años. En general, cada vez te puedes permitir menos imbéciles en la compañía. Pero hay un par de posiciones donde tener un imbécil es mandarte a la muerte segura. Una es ser CEO y otra es el director de marketing. Qué crudo, ¿no? Cuando lo cuentas así con esa vehemencia y con esa claridad. Cuando yo empecé a trabajar en Sales Funnel Canvas, que es la herramienta que ves aquí, que ya conoces porque hemos hablado de ello alguna vez, en un principio, cuando yo no digo que la inventé, digo que de repente me la encontré en mi cabeza, ¿no? La encontré en un papel porque la vomité de mi cabeza por una necesidad imperiosa de no perder el control de una clase. Entonces me encontré con un marco de trabajo que me hizo intuir que todo era mucho más complicado de lo que yo pensaba. Que el top of the funnel era una de las grandes mentiras, precisamente por lo que hablabas antes, de que la atención de un anuncio hacia una búsqueda implica que esa persona tiene un grado de interés muy cercano a la compra, o por lo menos más cercano a la compra, pero todo lo que pasa en canales más fríos, como pueda ser una red social o un canal simplemente la tele, está en el entorno, pues eso, no solo que está más frío, sino que además compites con la atención de otras muchas cosas, ¿no? Entonces yo me di cuenta Que de te que interesan mucho más, por otro lado.
Por otro lado, efectivamente, mucho más que cualquier otra cosa que alguien quiera intentar venderme, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta de que había como muchos bloques, muchas etapas, los embudos no eran embudos, esto era una complicación importantísima y intenté hacer un esfuerzo muy grande en comprender y empecé a estudiar mucho a los clásicos, digamos, todo lo que viene del mundo AIDA, de los embudos, de las teorías de Patterson, cómo conectarlo con Steve Bland, doble embudo, embudo de necesidades, incluso métricas pirata. Y llegó un momento en el que empecé a conectarlas y en ese momento me encontré contigo por ahí por internet, porque varias personas me dijeron tienes que conocer a Javier Recuenco. Y dije, joder, si varias personas me lo dicen, tendrá que ser por algo. Y empecé a ver vídeos tuyos y escuché una frase que me reventó en el cerebro y que a partir de ahí empecé a entender lo que yo estaba haciendo. Dijiste que la mayor parte de los problemas sencillos ya están resueltos y que hoy en día nos encontramos ante problemas complejos que necesitan soluciones complejas. Y yo dije, ¿no será Salesfunnel Canvas la solución compleja que puede ayudar a entender el problema complejo del marketing? Porque empecé a ver que AIDA no es que esté desfasado, es que resuelve un problema sencillo que es la forma de establecer la comunicación hacia un concepto publicitario. Que el embudo doble de Steve Blank para entender las necesidades resuelve un problema sencillo que es como crear una necesidad, generar un interés por una solución, etcétera, etcétera. Que los embudos de métricas de Dave McClure, de las métricas piratas, solucionan un problema sencillo y que las teorías de Patterson solucionan un problema sencillo. Pero mezclarlo todo en un sistema más complejo a lo mejor nos ayuda a entender ese problema complejo que es el marketing. ¿Crees que esto va por ahí? Porque a partir de que yo escuché esto, empecé a pintar cosas y empecé a hablar contigo y Sí, lo vi es que hay un problema. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis, ¿vale? Hay un problema fundamental y es que tenemos una avulsión natural hacia la complejidad. Y el problema es que no hay una cosa más innecesaria que la complejidad innecesaria, ¿vale? Pero es que para resolver un problema lo que necesitamos es aplicar la mínima y más simple solución viable posible. Esa mínima solución viable posible puede ser terriblemente compleja, sobre todo si la naturaleza del problema es muy compleja. Si alguno de vosotros conoce la historia de Pierre de Fermat y la historia de su último teorema, ¿vale? Él hace una serie de ecuaciones con una serie de potencias. Dice, yo tengo la sensación de que esta prueba que tengo aquí es general y se me ha ocurrido una prueba maravillosa, pero no tengo tiempo de escribirla en el borde del libro, mañana la desarrollo. Bueno, pues Fermat se muere, no logra hacer esa prueba sencilla y cuando ya bien pasado el siglo XX Andrew Wiles descubre la prueba científica del teorema de Fermat, lo hace utilizando una serie de cosas de curvas hiperbólicas, que es una matemática que se desarrolla en el 70 y la prueba son un tocho de 181 páginas. ¿Vale? ¿Tú crees que Andy Wiley tenía ganas de meterse en un tocho de 181 páginas para demostrar algo que hubiera podido resolver de manera elegante que le cabía en una esquina de un libro? No, es que la naturaleza del problema te determina la naturaleza de la solución. Y entonces cuando un problema es muy complejo requiere de una solución muy compleja. Y lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo y todo lo que decía el otro cuando se folló a su amiga y le decía a su mujer que qué le vamos a hacer. Italiano tenía que ser. Entonces, el tema es de verdad que es que nadie quiere complejidad innecesaria, pero es que cuando las cosas se ponen, el listón se pone alto, es que es necesario abordarlo de una manera compleja. Pero es que a la gente lo que le gusta es, por ejemplo, uno de los fenómenos más complicados a los que a mí me fascina es el fenómeno de la influencia, ¿vale? De cómo realmente alguien es capaz de influenciar a alguien para que haga un tema concreto. Yo me he leído 14 libros, me he leído a Cialdini, me he leído a Fogg, me he leído un montón de cosas. O sea, la influencia es una de las cosas más sutiles y más complicadas. Para que de repente alguien venga y diga que el que tiene más seguidores es el que más influencia puede ejercer. Digo, no, perdona. Tú lo que pasa es que quieres resolver un problema muy complejo utilizando una solución, como decía Charles Mencken, para todo problema complejo hay una solución simple, sencilla, elegante y completamente errónea. Y ahí estás tú. ¿Vale? Entonces, nadie en su sano juicio añade complejidad innecesaria, pero si el problema es complejo, lleva aparejado un tema complejo, pues es que requiere una solución compleja. Entonces, yo cuando estuve viendo el tema de tu sales funnel, dije, joder, es brillante,
porque se ha permitido a sí mismo decir que es que esto es más complejo de lo que se ha abordado normalmente. Y cuando tú te permites a ti mismo decir, es que las soluciones simples, sencillas, de regresión y de línea recta no me sirven para resolver el problema que tengo aquí, esa incapacidad de la que estaba hablando te permite abrir la cabeza a decir, es que aquí hay algo más. Y entonces te permite elaborar algo más complicado y más sutil. Entonces, insisto, nadie en su sano juicio le interesa añadir complejidad innecesaria. Muchas veces confundimos complejidad con complejidad innecesaria. Pero si tú quieres hacer la presa de las 3 gargantas en China, no puedes hacer un tema con una cuadrilla de paletas un fin de semana. O sea, son cosas brutales. Pero la obra civil ya sabemos qué es lo que hay que hacer y ya hay un montón de gente haciendo este tipo de cosas, pero no hay nadie haciendo nuevos modelos de funnel de conversión de ventas, ni hay nadie intentando ver cuál podría ser la alternativa al marketing post Facebook, Google, o no hay nadie pensando en todo. ¿Por qué? Porque son cosas complejas. Y en el momento en que tú entras en la complejidad, nosotros tenemos una especie como de terror a decir, si esto es muy complicado, es que no lo estoy haciendo bien. Porque debe haber alguna solución elegante, mágica y tal. Y ahí estamos entrando de nuevo en el terreno de la magia, como el terreno de la data potagia, como el terreno de la inteligencia artificial. A ver, es que yo tengo un montón de problemas porque es como si yo fuera mago y me fuera a ver shows de magia, ¿vale? Es que yo llevo en la inteligencia artificial 30 años, es que yo llevo en el data management 30 años. Entonces, a mí cuando me vienen vendiéndome Watson o cuando me vienen vendiendo temas de data leches en vinagre y que tú no tienes los datos que necesitas para resolver el problema, pero si los torturas lo suficiente te van a dar lo que tú quieres, yo ya automáticamente sé que me están intentando vender una burra tuerta. Y el problema es que se le ha vendido al sector muchísima magia, pero muchísima. Muchísima. Entonces, a mí no me tienes que convencer de la importancia de los datos, ¿vale? Que yo era data manager a mediados de los 90. Ni me tienes que convencer de la importancia de la inteligencia artificial, que estoy en el claustro de inteligencia artificial de la UNIR. Pero no me vendas motos. No me vendas que resucita a los muertos, cura la alopecia y la impotencia funcional. ¿Sabes? ¿Qué es lo que se ha hecho? Si tú te acuerdas de la publicidad de Watson, que ahora lo han retirado de una manera discreta y de la manera más humillante posible, vendiéndolo por 4 chavos de manera... Es que tú te acuerdas de la publicidad original de Watson y la publicidad original de Watson era la hostia. Era un tema que iba a ser, cambiar el mundo y cambiar la vida. Pero si no están los datos, si los datos no están identificados, si no están identificados no hay procesos de captura, si no hay procesos de captura no está en la base de datos, si no está en la base de datos, ¿cómo cojones quieres resolver el problema? De hecho, para quien no sepa qué es esto de Watson, es supuestamente la inteligencia artificial, ¿no? Creada por IBM, que tuvieron yo creo que la inocencia de creerse que esto se podría hacer porque le llamaron como el propio fundador de IBM. Sí. Llamaron a todo el cognitive computing, o sea, como si estuviera emulando los procesos cognitivos de pensamiento. Efectivamente, y le pusieron como nombre Watson, que era el fundador de IBM, que además trabajó con Patterson y que trabajó con Lewis y que de todo esto hablamos en el libro, ¿no? Entonces, ¿qué debe de sentir la propia compañía, los más altos cargos de la compañía, cuando se dan cuenta que esto no es lo que pensábamos, vamos a vender a nuestro propio fundador? ¿Sí? Pero es lo que hablábamos antes, vamos a imaginarnos que lo han hecho con buena intención. Que entiendo que si no le ponen como nombre el nombre del fundador. Que ya está, que es que ni siquiera lo estoy discutiendo, Que todo el mundo somos potenciales víctimas de fumarnos nuestros propios porros, que es la regla número 1 entre traficantes, no consumas tu propia droga, ¿vale? Eso no lo hace menos trágico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque tú has vuelto a crear y generar una serie de expectativas en la comunidad de que ibas a hacer un delivery concreto de una serie de cosas concretas que luego no has podido hacer. Es que volveremos en nada a otro invierno de la inteligencia artificial. Y hemos avanzado un montón porque ha habido un montón de inversiones y se han hecho un montón de cosas, pero es que las expectativas eran completamente irracionales. El hecho de llamarlo inteligencia ya da un poco de sensación. Para empezar, efectivamente. Pues ha ocurrido exactamente lo mismo con la capacidad de crear relevancia de todas estas plataformas. Se les ha depositado encima una capacitación que no pueden.
Había un chiste maravilloso de Geek and Poke, que era un tío que entraba en un bar y se iba a hablar con una camarera y le decía, hola, mira, tengo 38 años, soy hombre, heterosexual pero abierto a nuevas experiencias, me gusta el NASCAR, el primero Michael Jackson y pienso que mi jefe es el mayor gilipollas del universo. Tráeme lo que quiero. Y la camarera estaba ahí con cara de pez como diciendo, esa es la promesa. La promesa era que si eras capaz de capturar el dato de que esa persona era aficionada al Betis, ibas a saber perfectamente venderle desatascadores o gel de baño. Es que no tiene nada que ver. El subset de datos necesarios para saber si alguien está interesado en los desatascadores no tiene nada que ver con el del gel de baño, pero es que además son atributos que tú no puedes sacar de la interacción que tiene contigo. Y el skill que necesitas para plantear cómo hacer un intercambio positivo de esa información, porque la gente no pertenece a Formularios Sin Fronteras, está way fucking beyond your capabilities. ¿Vale? Entonces, todo es una farsa monstruosa. No sé si esta entrevista la pondré la última o la primera. No, la última siempre, porque sería interesante que vendieras unos cuantos libros antes de la demanda judicial, pero señor juez, él no es responsable, soy yo. Mándeme a mí los... De hecho, fíjate, hay una frase que tú mencionas mucho en los contenidos que difundes y en las charlas que das, que no recuerdo el autor original, era algo así como que soy una multitud, ¿no? O soy multitudes, ¿no? Walt Whitman. Me contradigo porque contengo multitudes. Exactamente, me contradigo porque te contengo multitudes. Esto aún le da una capita más, si cabe, de complejidad a todo este asunto, porque ya no solo son la multitud de dispositivos, la multitud de datos cruzados que vienen de sitios de donde no debería haber estado ese dato, etcétera, etcétera, sino que encima somos multitudes. Yo ahora me estás viendo aquí súper rockero, pero igual otro día me ves con la camiseta o con la camisa súper pija y repeinado, que igual en otro momento soy un tirado de la vida porque estoy que me quiero tirar por una ventana, ¿no? Entonces, eso a nivel emocional y a nivel actitudinal. Yo siempre tengo la broma con mi mujer de que le digo que eres súper divertida porque es como si fueras muchas mujeres en una, ¿no? Tienes múltiples personalidades, pero somos todos un poco así también, ¿no? Entonces, esto le da una capa de complejidad, ¿verdad? Es que vamos a ver, no hemos terminado de resolver el asunto y lo siguiente que viene es el modelado contextual, claro. Porque es que nosotros lo decimos medio de coña, ¿no? Que tú puedes tener 3 doctorados y te puede gustar el porno con ponis. O sea, nosotros nos dimos cuenta cuando estuvimos trabajando en hoteles que la gente tenía un comportamiento completamente diferente, por ejemplo, de lunes a viernes cuando iba a trabajar, que si se iba a una escapada romántica, que si se llevaba a los críos a la historia, o sea, las necesidades eran completamente diferentes. El contexto es absolutamente crítico a la hora de determinar qué es lo que haces. Otro tema en el que estuvimos haciendo, que era un tema de recomendación audiovisual, nos dimos cuenta que el consumo audiovisual cambiaba por completo dependiendo si estuvieras solo, si estabas en pareja, si querías un buen rato con amigos, si estabas en cualquier otra cosa, el consumo era completamente diferente, las mismas personas. De hecho, ahí identificamos un patrón de consumo que era muy cachondo, que era siesta, ruido de fondo. Entonces había una serie de contenidos específicos que tú les ponías para planchar orejas. Pues ahí estaba la Vuelta Ciclista, ahí estaban los Leones del Serengeti, o sea, había una serie de cosas que... Entonces, tú dile a la gente que tiene a la gente mal categorizada, con malos atributos y todo eso, que es que además, on top de todo eso, si quieres ser relevante, tienes que hacer un modelado contextual de la interacción. Y tienes que intentar capturar en tiempo real, porque el contexto es en tiempo real, ¿vale? Porque el otro tema lo puedes coger en un momento dado y mantener en la base de datos, pero el contexto lo tienes que coger en tiempo real. En tiempo real el contexto para poder crear esa relevancia. Cuando tú hablas de este tipo de cosas con la gente te mira como si fuera ciencia ficción, pero no son leyes básicas de relevancia. Si no haces esto, no vas a ser relevante. Es que es así de sencillo. Entonces, podemos hacer 2 cosas. O tú no te fumas el puro de que estás siendo relevante, o si quieres ser relevante, pones el trabajo duro encima de la mesa. Entonces, todo este tipo de simplificaciones interesadas sobre cómo funcionan las cosas, en realidad lo que intentan es trasladar a la gente la ilusión de que está haciendo algo sofisticado cuando está haciendo algo completamente chocarrero. Aderezado todo de un poco, insisto, de tecnología, datapotagia y todo este tipo de historias para sonar fashion, pero en realidad tú estás haciendo una propuesta que es absolutamente imposible que sea relevante. Y tu propósito es ser relevante por 2 razones. Uno, porque vas a maximizar tus posibilidades de éxito comercial, como tú bien sabes, en tu sales, en tu funnel, pero es que el segundo es que vas a minimizar las posibilidades de que la gente cierre el este y diga,
Es como cuando tú recibes, yo siempre lo digo, ¿vale? Mi suegro es de estas personas que todavía les puedes llamar y les puedes vender algo por teléfono. Yo soy de estos que te cuelgan amablemente y mis hijas es que no cogen un teléfono que no conozcan. Es que es así. O sea, cada generación está más inmunizada que la anterior contra todas las intrusiones y contra todos los mensajes no deseados. Entonces, el nivel de sofisticación que tú tienes que emplear para mandar un mensaje relevante está a años luz de las capacitaciones actuales, tanto de la industria como de los profesionales de la industria. Fíjate que cuando yo planteo en las estrategias sobre Sales Funnel Canvas que toda la columna de la etapa de awareness, que es una etapa que ya muy conocida por todos, pero que creo que se ha hecho un mal uso de ella, porque se hablaba del awareness como aquella etapa en la que a mí como vendedor no me conocen. Y yo siempre he preferido plantear el awareness como esa etapa en la que el consumidor no sabe que tiene una necesidad y yo tengo que hacérsela aflorar y estar en el momento justo cuando descubre para entonces ser relevante para él. Cuando yo planteo toda la estructura de comunicación, que mi propuesta sobre Sales Funnel Canvas de trabajar contenidos en los que ni siquiera mi marca es la que está hablando, mucha gente me mira raro y me dice, ¿cómo voy a invertir dinero en generar un contenido, llegar a un usuario sin enseñarle mi marca? Y yo le digo, porque es la etapa en la que tienes que ser el troyano que le hace aflorar la necesidad sin que detecte que esa necesidad ve la amenaza de la marca que le quiere vender, para que posteriormente, a través de un keep customer en esa etapa de awareness, salte a la etapa de interés y entonces se encuentra con la mágica solución que tú aportas, habiendo sido el que de alguna manera le has llevado, impulsado, creado, detectado o aflorado esa necesidad. ¿Estás de acuerdo en que este puede ser un buen planteamiento o yo también a veces fumo cosas extrañas? No, yo estoy completamente de acuerdo y además por dos razones. La primera es porque la gente le encanta comprar pero odia que le vendan, ¿vale? Y segundo, porque la gente se va a sentir mucho más attached a una decisión que tiene la sensación de que ha tomado él a que una solución a la que tiene, a la que le han empujado. ¿Qué es lo que ocurre? Que volvemos a lo mismo. Esto va contra los más elementales principios de toda la vida, de los principios publicitarios de toda la vida, ¿vale? El make my logo bigger, cualquier publicidad buena aunque sea mala y toda esta serie de mierdas que llevamos arrastrando desde tiempos inmemoriales. Hay mucha gente que menciona la frase esta de Whitaker de sé que el 50% de mi inversión publicitaria está desperdiciada, el problema es que no sé cuál es el 50%. Claro, hablamos de ello en el libro, de hecho. Claro, pero lo que no se menciona es que Whitaker es de finales del 19. O sea, quiero decir, yo lo enfoco es, mira, el desperdicio publicitario a finales del 19 era del 50%, ¿vale? El desperdicio publicitario actual está en la horquilla del 90-95. El 90-95% del dinero que se tira en publicidad te daría exactamente igual abrir la ventana y lanzarlo. Harías a lo mejor feliz a alguien en la calle. Es un tema que es totalmente tabú. Es un tema que es completamente tabú. Pero es así, es que es así. Entonces, lo que tú me estás planteando tiene todo el sentido del mundo, pero es antiintuitivo con respecto a la narrativa clásica que tienen interiorizadas un montón de gente sobre cómo funciona el marketing y cómo funciona la publicidad. Sin embargo, hace unas décadas se hablaba de la publicidad subliminal. De hecho, se demostró que funcionaba y se prohibió. Pero realmente esto es hacer publicidad subliminal, ¿no? De alguna manera, cuando tú te introduces un contenido en un medio y generas una idea en la cabeza para luego impactarle. Hay mucha gente que incluso lo ve como sucio, ¿no? Es decir. A ver. Es que ojo con esto, ¿vale? El libro que origina todo esto se llama The Ubiquitous Persuaders y es aproximadamente del 60 de Harry Vance y lanza una serie de claims que luego se probó que se los había sacado todos de la sobaquera. O sea, quiero decir, la mitad de las cosas que se lanzan ahí son directamente falsas y probadas como falsas. Otro día, si quieres, hablamos del neuromarketing y otro día hablamos en general de la magia potagia de esto. Lo que está claro es que lo que sí existe es la persuasión y lo que sí existe es el introducir ideas suaves en la cabeza de la gente de la manera lo suficientemente sutil como para que ellos los procesen como que son ideas suyas. Eso sí funciona como un tiro. ¿Vale? Muchos anunciantes y muchos empresarios, lo digo porque tengo clientes y hablo con ellos muchas veces y proponemos este tipo de cosas, lo ven como algo sucio. Es decir, yo no quiero meter ideas a la cabeza a alguien, quiero que ese alguien cuando tenga la necesidad me llame y me compre. Entonces yo le digo, pues no hagas anuncios fuera de las búsquedas de Google. Porque no tiene sentido que hagas un anuncio en Facebook a alguien que está inmunizado a tu publicidad cuando un pequeño porcentaje tendiendo al cero vas a tocarle en esa pesca de arrastre que a lo mejor alguno arrastras que en ese momento está pensando en querer comprar, ¿no? Vamos a ver, es que
vamos a entrar dentro de las éticas de esto. No hay cosa que más me reviente a mí que el proselitismo, ¿vale? O sea, a mí lo que me revienta es yo ir a ti a intentar convencerte de. Pero lo que yo hago constantemente es lanzar mensajes al mundo. Yo aparezco en podcast, aparezco en libros, aparezco en sitios y lanzo mis mensajes. Y lanzo mis mensajes como si fueran como si fueran mensajes en botella y lo dejo en el mar, ¿vale? Eso funciona muy bien. Eso funciona fenomenal porque además te permite autosegmentar a la gente. La gente que te viene es gente que, digamos, de alguna manera comparte tu manera de plantear. Entonces, eso no es sucio. Lo que es sucio es intentar convencer a la gente de algo diferente de cómo piensa y sobre todo si tú intentas de alguna manera ser un bully con este tipo de cosas. Pero lanzar tus mensajes y establecerte de una manera determinada y tener una manera de ver el mundo y esperar a ver si hay más gente que comparte tu manera de ver el mundo, no solamente me parece legítimo, sino casi me parece necesario. Porque yo siempre... Lo que pueden ver un poco a lo mejor más éticamente reprochable es el hecho de que, aunque lance ese mensaje en una botella y no te esté intentando manipular, sino simplemente generar un mensaje, lo que viene a lo mejor más reprochable es el hecho de que me puedo quedar con esa cookie, me puedo quedar con esa audiencia, puedo luego reimpactarte con la marca que te va a intentar vender, porque cuando tú has entendido el problema vas a ser más susceptible de entender la solución y vas a hacer un poquito más de caso, ¿no? Entonces es cuando hay ciertas personas, lo puedo llegar a entender, que dicen, es que eso no lo veo bien, es como estar agazapado esperando el momento en el que cuando tú tienes la necesidad yo salto y te digo yo tengo la solución, pero en eso consiste la publicidad y el marketing, ¿no? A ver, yo personalmente creo que además el retargeting se ha hecho penosamente mal y es otro problema complejo en el que se ha abordado una solución simple y por eso te vuelven a dar la vara con las cosas que ya has comprado y es una cosa como medio asalto y cosas por el estilo. Vamos a ver, yo personalmente, esto es un poco como la gente que dice, yo no voy a hablar con mis hijos sobre una serie de cosas, cuando sean mayores ya me preguntarán. ¿Vale? Ya serán ellos los que me pregunten y cosas por el estilo. El problema es que tu hijo está esperando hacerse una composición del lugar del mundo. Y esa composición del lugar del mundo se la puedes dar tú, que le quieres, o el resto un montón de gente que en el fondo les importa una mierda. ¿Vale? Entonces, yo personalmente creo que dejar claro cuál es tu visión del mundo y cómo entiendes determinadas cosas y cuál es tu mensaje para hacer las cosas, no es intentar manipular a la gente, sino decir, oye, mira, yo estoy aquí, esto es lo que hay aquí, etcétera, etcétera. Otra cosa es el retargeting, que a mí el retargeting me parece bastante barato y además me parece bastante, no solamente intrusivo, sino además es que no entiendes cómo funcionas tú realmente. Tengo un montón de ejemplos, una carpeta entera de ejemplos cómicos de mal retargeting y volvemos a lo mismo. Es un problema complejo por una solución simple. Yo personalmente creo que el arte de la influencia es un arte que es el que distingue a la gente elevada intelectualmente, los diplomáticos, la gente que es capaz de desactivar situaciones complicadas, la gente que es capaz de meter ideas sutiles y que la manipulación es usar ese arte para malos fines. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de patrones. Si tú te lees el libro de Chris Voss, este de Never Split the Difference, que es una maravilla, es una auténtica maravilla. Este tío es un negociador del FBI, ¿vale? Pero es un libro sobre negociación y de lo que habla constantemente es de empatizar. O sea, no habla de plantear la negociación como la clásica dinámica de empujar tu idea, sino habla de cómo puedes empatizar con la persona que está al otro lado para intentar de alguna manera aprovechar esa fuerza que trae un poco como el judo, ¿no? No es un tema de agresividad, sino es un tema de aprovechar la fuerza que trae la gente que hay. Yo personalmente creo que la publicidad y los mensajes publicitarios deben reconvertirse hacia algo mucho más sutil relacionado con la influencia y con la persuasión, en lugar de lo que ha sido hasta ahora, que es un auténtico amartillamiento push de mensajes agresivos, triviales y que además te invaden tu privacidad en cualquier momento. O sea, el mal de la publicidad históricamente ha sido el proselitismo. Y el proselitismo funcionó durante un momento clave porque mantenían nuestra atención en un momento dado porque eran los inicios de un determinado... Es lo que decía Howard Lacgasage, que es un tío que la mayor parte de la gente se acuerda de Ogilvy, se acuerda de Bernbach, se acuerda de un montón de gente, pero a Gorsuch no lo recuerda ni nadie. Y me parece un absoluto genio. De hecho, vi hace nada una campaña absolutamente calcada de las que hacía de parafina en los 60. Es un tío impresionante. Y él decía que la gente lo que hace es prestar atención a lo que le interesa y eso a veces son anuncios. Entonces, él desarrolla una
teoría de la relevancia de manera intuitiva en los 60, cuando la televisión era algo que funcionaba prácticamente como pan caliente, porque no teníamos una sobresaturación cognitiva como la que tenemos ahora mismo. ¿Vale? Un poco llamando a distancia. Exactamente. Entonces, el asunto es que estamos hablando de que la publicidad se tiene que reformular en cosas tan sutiles y tan complicadas. Es que ahí le has dado, cuando hablamos de ese remarketing, en esa etapa de awareness, que queremos hacer ese sistema de keep customer de retención, ese posible en un futuro, ya si eso con lo que sea cliente, no hablamos de hacer el remarketing invasivo, pesado, repetitivo, que cansa, porque no es una acción de machaqueo, es una acción de retención de tu etapa de awareness. Es decir, voy a retener tu etapa de generación de necesidad. Por tanto, no te voy a machacar con cosas, sino que te tengo que dar mensajes diferentes. Es más, si yo te impacto en la etapa de awareness con un mensaje de necesidad, además en modo troyano, no soy yo, los reimpactos deben de ser otros mensajes similares, contados desde otra manera, en otro momento dado, incluso en otro canal, siguiendo sin ser yo, hasta que en un momento dado tú digas, ¿y quién hay detrás de esto? ¿No? ¿Quién me puede ayudar? Y entonces haces una búsqueda y aparezco yo ahí, ¿no? Haces una indagación, haces un seguimiento a través de unas miguitas que te hemos puesto y terminas cayendo, ¿no? El problema efectivamente viene cuando el remarketing ocasiona cosas como compro un producto y entonces me machacas con publicidad del producto que ya he comprado. ¿What? Eso es. Y eso es Es que, parte del desperdicio del dinero en la publicidad. claro, pero si es un problema de sutileza. Yo siempre hago la broma de que en la primera cita siempre hay que dar un besito en la frente y dejarla en el portal. O sea, no puedes, tienes que construir una confianza, ¿sabes lo que te quiero decir? Tienes que tener una relación, tienes que hacer una serie de cosas. Y es mucho más sutil y mucho más elegante ir lanzando una serie de pequeñas cosas al viento para que la gente las recoja y termine haciéndose la composición del lugar, porque pasa lo que ocurre antes, que a la gente le encanta comprar, no le gusta que le vendan, y la gente le encanta llegar a la sensación de que han sido ellos los que han enhebrado los trocitos de pan que les has ido dejando. Pero claro, esto es de una sutileza que choca con la idea fundamental de que el que no da porrazos en la cara es porque es gilipollas. Digo, no, El logo más grande y la marca. El logo más grande, yo siempre hablaba con mis amigos en el pueblo, ¿no? Y decía, mira, chicos, yo siempre tenía una ventaja competitiva con vosotros a la hora de ligar y era que no me cocía como un piojo. Entonces yo estaba ahí a la espera tranquilamente y lo único que tenía que hacer es acercarme y tener una conversación normal. Eso funciona como un tiro. O sea, no, la gente no está esperando que las saltes. Como decía Patterson, tienes una primera etapa de acercamiento, Eso luego hay una demostración, ¿no? Luego... Entonces nos ponemos nerviosos, queremos saltarnos pasos y lo que hacemos es destrozar por completo la fase de construcción de confianza. Entonces, insisto, estas cosas son sutiles, estas cosas no son triviales, estas cosas tienen que ver con la psicología, tienen que ver con un montón de cosas y que la industria, digamos, se ha negado por completo, casi de manera, casi, no sé cómo decirlo, Sí, en plan cruzada, ¿sabes? Ha dicho, no. Esto va del que grita más, el que llega más gente, el que da más la barrila, el que se hace oír entre la maraña de ruido creando más ruido. Yo personalmente creo que es no entender en qué mundo estamos viviendo ahora mismo. ¿No será que ese mensaje del que hablábamos al principio, que nos hemos querido creer, de esa simplicidad en yo tengo el dato, delega en mí la verdad de llegar a tu posible comprador, más que el hecho en sí, ha tenido como consecuencia que los anunciantes queremos la inmediatez que nos han vendido que podemos tener cuando eso no puede producirse? Porque cuando tú planteas una campaña de esta manera sutil, de awareness, de generación de necesidad, de troyano, como digo yo, Yo lo entiendo, ¿eh? el anunciante se desespera y dice, pero esto no me da ya, yo quiero vender ya. Tú eres un anunciante y lo que quieres es el subidón, lo que quieres son las ventas, lo que quieres todo este tipo de cosas, pero pasa exactamente igual que cuando construyes una startup, ¿vale? Cuando construyes una startup todo el mundo quiere llegar al dinero, nadie quiere pasar por los early adopters, nadie quiere pasar... El problema es que no hay atajos. Y cuando alguien te vende un atajo, te está vendiendo una moto. Y cabe a temptor, ¿vale? Que el comprador se vigile. Si alguien te ofrece estampitas mezcladas con dinero, es para que empieces a pensar un poco. Porque claro, yo hablo mucho del tocomocho porque es que se produce de manera constante. El tocomocho es un timo muy particular en el cual tú has hecho una inversión de codicia y de estupidez que te impide de alguna manera admitir que has sido víctima y denunciar.
¿vale? O sea, el que te hace el tocomocho cuenta con que tú vas a tener la suficiente vergüenza de ti mismo por haber sido tan codicioso y tan estúpido como que no vas a... Entonces, hay una especie de deal no especificado en el cual cuando alguien te dice, oye, déjame a mí el dinero que yo voy a hacer aquí performance y voy a sacar 100.000 euros en ventas y tal, que cuando aquello no funciona, tú no le echas la culpa al empedrado, a que ha habido mala suerte con las keywords, a Ucrania, al 11S, a lo que sea, antes que entender que es que realmente te han tangado porque te han prometido una serie de resultados que estaban fuera del alcance de la simplicidad que tú quieres y de la inmediatez que tú quieres. Lo que pasa es que muchas veces cuando al anunciante le dices que esto va de sutileza, como tú dices, que esto va de ir despacio, que esto va de hacer una inversión a largo plazo, te mira con una cara como diciendo, no sabes de lo que hablas. Si todo el resto del mundo me ha contado que esto va de rapidez, que esto va de pongo el dinero y la inteligencia artificial ya sabe a quién tiene que enseñárselo, que esto va de ROAS, entonces dices, joder, si es que al final el malo voy a ser yo. No, a ver, pero esto es como cuando tú vas conduciendo y todo el mundo viene en dirección contraria a la autopista, ¿no? Que todos tenemos nuestras legítimas dudas de decir, joder, pero estoy mal de la cabeza. Sin Insisto, palabras. es que yo creo que la industria tiene que hacer una severa reflexión sobre por qué está en la situación en la que está. Y hay Y es una, en parte porque se ha entregado a esta orgía de la inmediatez y de la mentira para la inmediatez. Es tremendo. Yo hablando de esta complejidad y del somos multitudes o cuando tengo multitudes, cuando hay una diapositiva casi al final de una de las clases de Sales Funnel Canvas, cuando digo, bueno, ahora ves el lienzo que hemos construido, que hemos estado mucho rato construyendo, mira, ahora duplicas y pones otra capa en la que cambias los matices. Duplicas y cambias otra capa en la que cambias los matices. Dicen, pero ¿por qué en tantos matices? Pues mira, porque los matices son que a lo mejor a la misma persona en diferentes momentos le tengo que tocar con matices diferentes. O a lo mejor son tipologías de personas que parecían iguales pero son muy diferentes entre sí. Y además saca otra pila al lado de otro lienzo con sus diferentes capas de matices y montas un sistema tridimensional de lienzos sobre lienzos en columnas con más columnas que la gente cuando lo ve dice, bueno, hasta luego, me voy a seguir poniendo anuncios en Facebook de producto, a ver si hago con pesca de arrastre pillo algo, ¿no? Sí, pero es lo que te estoy diciendo, a ver, no estamos entendiendo que el marketing ahora mismo plantea unos desafíos, pues como puede plantear la ingeniería. Y como seguimos pensando que el marketing necesita una solución sencilla, con una propuesta sencilla, con un tema sencillo, pues en el momento que nos dicen, no, mira, hay que hacer todo esto, tú te dices, pues no, esto no. Pero le pasa un poco como a la medicina, ¿vale? O sea, la medicina, yo me imagino que si alguien del siglo XVIII viene aquí y le dices que le vas a hacer un TAC y le vas a lanzar anticuerpos mezclados con esto, te dirá que esos son inventos del diablo y que donde va y que le dé su corteza de saúco, que se lo ponga bajo la esta o sus sanguijuelas para... De hecho, todavía hay quien afirma que eso es así, cuidado. Ya, pero por eso te quiero decir, yo es que, insisto, el problema fundamental del marketing es que no es consciente del nivel de complejidad necesario para abordar los desafíos que tiene encima de la mesa. Y nos pensamos que está esa solución mágica, perfecta, limpia que decía Mencken y que no existe. No existe porque la naturaleza del problema es muchísimo más complicada. La gente, o sea, la ecuación, el rompecabezas al que se enfrentan a los responsables de marketing está a la altura del que se enfrentan los ingenieros de una central nuclear. Peor, el ingeniero de una central nuclear, si coge los libros correctos y habla con la gente correcta, ya tiene a gente que ha hecho una central nuclear. La mayor parte de la gente de marketing no tiene ni puta idea de cómo craquear el puzzle que tiene encima de la mesa. De hecho, cuando escuché tu podcast con Ricardo Tallar, hacías un ejemplo con el Dr. House. Sí. Y en ese momento me sentí un poco en esa situación de decir, claro, es que muchas veces los alumnos, los clientes me piden la receta. ¿Me enseñas un caso ya resuelto? Y yo le digo, ¿para qué quieres un caso ya resuelto? ¿Para aplicarlo a un entorno totalmente diferente a ese caso que yo te voy a contar ya resuelto? O sea, tú tienes que entender tu caso, tienes que entender tus estructuras, tienes que probar además cosas que antes nadie ha probado. Entonces, me sentí un poco a veces cuando diseño estrategias como ese Dr. House que dices, lienzo en blanco, o sea, no tengo ni idea de cómo plantear, ¿no? Pero si al final es una tienda online que vende zapatos, ya, pero es que no tiene nada que ver con el resto de millones de tiendas online que venden Claro, zapatos. pero la promesa de la consultoría eterna siempre fue
que si el grupo de tu compañía de Wisconsin había hecho algo para un banco allí, era algo directamente trasladable a Cajamar en una sucursal en Orihuela. ¿Vale? Entonces, claro, eso es una promesa que es muy bonita, pero es ignorar por completo la realidad de la gestión contextual, de las problemáticas culturales. Es que es un problema complejo. Crear relevancia es un problema complejo. Y si tú lo afrontas como algo que es sota, caballo y rey, como, no sé, como un montón de problemas sencillos, como un montón de problemas de sencillos ya resueltos, pues te vas a encontrar con una amarga experiencia. Estaría horas hablando contigo. Nos hemos pasado de la hora, que es el límite que yo siempre puse. Y nunca consigo, no, da igual, nunca consigo no pasarme de la hora. Es tan genial todo lo que me contáis, los que tenéis este conocimiento y esta experiencia, que me tiraría horas, y seguramente haremos segunda edición para añadir más contenido y más complejidad. 1.000.000 de gracias, Javier, por todo lo que nos has enseñado. Cada vídeo de estos, y en concreto este contigo, es prácticamente un máster de todo este contenido, y que nos abra la puerta a seguir aprendiendo, a querer seguir siendo incompetentes conscientes, con la esperanza de que algún día seremos un poquito más, ¿no? Y sabremos un poquito más. Muchísimas gracias, Javier, y a los demás nos vemos en el próximo episodio, capítulo, podcast de Marketing Online, la gran burbuja del siglo XXI, en lagranburbuja.com. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti, un placer tenerlo en cuenta.